Es el estandarte, la gran pieza de la exposición por el 5º centenario del movimiento comunero, pero es también parte de nuestra historia. El retrato de la lucha colectiva por unos ideales: libertad, justicia, democracia, igualdad. Ideales por los que no ha pasado el tiempo. Es el mayor relato expositivo del movimiento comunero, de la sociedad en la que se gestó y de sus efectos en el transcurrir del tiempo. 150 piezas nunca antes reunidas, entre las que destaca el imponente cuadro de Gisbert o este cañón, además de documentos, tapices, objetos cotidianos o partituras musicales. La intrahistoria para comprender la trascendencia de aquel episodio. Hola, ¿cómo están? La inauguración esta tarde de esta exposición nos ha traído hoy hasta aquí, hasta las Cortes de Castilla y León. 5º centenario adaptado a las exigencias sanitarias, a una pandemia que se lleva el otro titular del día. Ya sabemos cuándo Castilla y León empezará a vacunar con Janssen. Rubén Hernández. Estamos muy pendientes porque ahora mismo la Junta no confirma cuándo comenzará a administrar esa vacuna de Janssen. Solo dice que lo hará de forma inmediata cuando lleguen esas 7.400 primeras dosis. No es un número elevado y por eso recuerda el gobierno regional, ahora mismo en el proceso de vacunación el peso de Janssen es muy limitado. La vacuna de Janssen para nosotros es completamente marginal porque nos llegan 7.000. 7.000 es ni medio día de vacunación en la comunidad. Por tanto, no somos capaces de cubrir ningún grupo etario con esa cifra. Por tanto, lo vamos a destinar a lo que ha indicado el interterritorial. La suspensión de los desahucios en los casos de alquiler tiene cara B. La de pequeños propietarios para los que estas rentas se habían convertido en su única fuente de ingresos tras perder por la crisis su empleo. Despachos como este reciben cada vez más consultas. Tengo a algún cliente que están soportando con su pensión la hipoteca que el hijo no puede pagar porque su inquilino no le paga la renta. 3.800 despidos, ese es el ERE que ha planteado BBVA. A ello le acompañará el cierre de 530 oficinas. Es el segundo mayor plan de reestructuración de la banca tras el que está negociando CaixaBank. Las lluvias han ido claramente a menos durante la mañana y nos van a dar una pequeña tregua. Por la tarde solo esperamos algunas precipitaciones en los entornos de los sistemas montañosos, el sistema central, el sistema ibérico y la cordillera cantábrica. En el resto nubes, pero ya sin lluvias y temperaturas que serán muy parecidas a las de ayer. Se quedarán en torno a los 15 o 16 grados. A partir de mañana por la tarde llega por el oeste la borrasca Lola, que también nos dejará un fin de semana pasado por agua. Nació como idea, como proyecto hace 10 años y esta tarde se inaugura oficialmente. Es el evento más ambicioso de cuantos integran el programa del 5º centenario de la Revuelta Comunera. 150 piezas de donantes como el Prado, el Congreso o los museos catedralicios de la comunidad. Todos ellos componen este relato iconográfico en el vestíbulo de las Cortes. Enseguida volvemos sobre esta muestra que hoy es noticia, pero también tenemos otras cosas que contarles. La prórroga de la suspensión de desahucios por impago del alquiler se traduce en una disminución considerable de los lanzamientos de inquilinos deudores. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, esta medida se tradujo en 2020 en un descenso del 28% del total de desahucios en Castilla y León. Así, la cifra de desahucios ha experimentado su mayor caída en los últimos 12 años, aunque esta reducción no significa que dejen de producirse. La prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a los más vulnerables no significa que ya no haya lanzamientos de viviendas. A ver, no se ha paralizado como tal, siguen existiendo desahucios, porque claro, aquí también hay que conculcar el otro derecho, el derecho que tiene el propietario a que le paguen una renta. Lo que yo sí que he tenido es un incremento considerable de arrendadores que han acudido a mí porque tenían un impago de sus rentas.
Los despachos de abogados han notado ese aumento de pequeños propietarios a los que sus inquilinos han dejado de abonar el alquiler de una vivienda. Una situación de vulnerabilidad que puede desencadenar otra. Tengo a algún cliente que están soportando con su pensión la hipoteca que el hijo no puede pagar porque su inquilino no le paga la renta. El decreto del Gobierno recoge la posibilidad de pedir una compensación al Estado en caso de que los servicios sociales no encuentren una alternativa habitacional para el deudor vulnerable, pero es un proceso que dura meses. Es un castillo de naipes. Cuando de repente esa persona no puede pagar la hipoteca porque su inquilino no le está pagando. Los desahucios por impago del alquiler cayeron un 23% en 2020 en Castilla y León por la declaración del estado de alarma. Los despachos de abogados constatan que se mantiene esa tendencia, pero cuando termine la prórroga... Va a aumentar muchísimo por aquellos desahucios que se han suspendido ahora mismo, se volverán a activar. La agencia negociadora del alquiler cifra en más de 50.000 los desahucios pendientes en toda España que tendrán que resolver los juzgados a partir de septiembre. En Navarra ya se está vacunando con Janssen. No han perdido el tiempo. Ha sido recibir la vacuna y empezar a inyectarla. También lo harán hoy en Galicia, Andalucía, Canarias o Asturias. Y todas las personas que la reciban estarán ya inmunizadas. Esta vacuna, recordamos, es de una sola dosis. Va destinada a la población de entre 70 y 79 años. En algunas comunidades la administrarán a los grandes dependientes. En Castilla y León ya están inmunizados todos los grandes dependientes. No cabe destinar Janssen a un grupo concreto más allá de la franja de edad decidida. Y además, Rubén Hernández, las dosis que llegan son muy pocas. Son apenas 7.400 dosis y por eso recuerda la Junta su presencia en el proceso de vacunación. La presencia de Janssen, su peso es ahora mismo bastante limitado, es marginal. Por este motivo tampoco se plantea Castilla y León en estos momentos solicitar que su administración vaya más allá de ese grupo de edad de entre 70 y 79 años, que es el que inicialmente han acordado las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. En León se ha retomado hoy la vacunación masiva que tuvo que suspenderse la semana pasada porque ante la extraordinaria respuesta ciudadana se quedaron sin dosis. Roberto Núñez, ¿sabemos cuánta gente se ha vacunado allí? Hoy se han administrado 610 dosis de AstraZeneca en una jornada que acaba de terminar, un ritmo algo inferior al de la semana pasada cuando se agotaban esas vacunas antes de tiempo. Se administraban en torno a 1.000 cada día. Hoy, de hecho, han sobrado y por eso se hace un nuevo llamamiento, una nueva jornada de vacunación masiva este lunes, día 26, además ampliando la edad para los que han cumplido 62 años en el primer trimestre de este año, en concreto para los nacidos en enero, febrero o marzo de 1959. También podrán acudir aquellas personas entre 63 y 65 años que no hayan podido hacerlo en estos días previos. La vacunación masiva también se va a extender a los centros de salud para las personas de entre 70 y 79 años que van a recibir las 20.000 dosis de Pfizer que ya tiene en su poder Atención Primaria. España está a punto de alcanzar, lo hará hoy mismo, la cifra de 10 millones de vacunados con al menos una dosis. Eso significa que en torno al 20% de la población está total o parcialmente inmunizada contra el COVID. En Castilla y León ese porcentaje está 10 puntos por encima. Supera hoy el 30%. Son más de 3,5 millones los españoles que tienen ya la pauta completa. Y en cuanto a los casos, Castilla y León sigue en el entorno de los 400. Hoy algo menos, 385 positivos en las últimas 24 horas. Han fallecido 4 personas en hospitales. Los residentes de un centro de mayores de Peñafiel, en Valladolid, están en cuarentena después de que haya dado positivo una trabajadora ya vacunada. El protocolo que se sigue es el mismo que antes de la vacunación, aunque los efectos, gracias al suero, serán más leves. Esta residencia de ancianos no había tenido ni un solo contagio en toda la pandemia.
El positivo de una de sus 60 trabajadores por un contagio dentro del ámbito familiar ha roto esta tendencia. El lunes por la mañana estuvo trabajando, todo normal, ella sin síntomas. Ayer me llamó que le habían hecho prueba porque un familiar había resultado positivo y ella, evidentemente, aunque está vacunada, ha dado positivo también. Siguiendo el protocolo COVID, se ha confinado el centro de mayores y se ha hecho un test de antígenos al personal sanitario. Todos han salido negativos. Los próximos, los residentes, que no tienen síntomas aparentes. Estamos a la espera de que nos confirme Sanidad el día que hacemos PCRs, que creo que va a ser mañana. Una situación que entra dentro de la normalidad pandémica. Las vacunas están hechas para evitar colapso hospitalario, pero no quiere decir que por estar vacunados no nos podamos contagiar. Sus 113 residentes esperan pronto volver a la tranquilidad. La consejera de Familia ha remarcado que se habla de brote con un solo caso y que lo importante es seguir teniendo precaución. También ha recordado Rubén que la inmunidad de las vacunas no es del 100%. La inmunidad completa no existe, lo ha recordado la consejera, y por eso este tipo de brotes pueden repetirse, y eso pese a los buenos datos de inmunidad que presenta Castilla y León. La Junta ha hecho un estudio a 1 millar de trabajadores de sus servicios sociales y ha comprobado que con una dosis el 94% de ellos ya tenía anticuerpo, pero es que esta cifra se eleva a casi el 100% cuando hablamos de las 2 dosis. Por cierto, que según los últimos datos, el 97% de los usuarios de las residencias de mayores ya han recibido las 2 dosis, y otro dato cuando menos llamativo, el 6% de sus trabajadores han rechazado la vacuna. La inmunidad de la vacuna no es del 100%, de hecho el estudio que se había realizado, los datos que yo les he dado, hablaba de un 99,8%. Y cuando hemos hablado de extremar la precaución en las residencias, de extremar la precaución con las personas vacunadas, es porque es verdad que esas personas están inmunes, se pueden contagiar con síntomas muy leves. Habíamos oído hablar de ellas en el ámbito deportivo, pero las cámaras hiperbáricas pueden ser también una ayuda para quienes arrastran patologías derivadas del COVID. También para las secuelas de otras enfermedades graves como el cáncer. Dentro de esas cámaras, sus células reciben un nivel de oxígeno 5 veces mayor al que podemos respirar. Ana ha superado un cáncer de recto y las secuelas que la radioterapia le dejó le hacían imposible mantener un día a día normal. Me estaba afectando muchísimo, me daba miedo salir, comer algo fuera porque todo me sentaba mal. En esta cámara hiperbárica su organismo se regenera gracias a un nivel de oxígeno 5 veces mayor al habitual que llega directo a sus células. Lo que se consigue con la oxigenoterapia hiperbárica es mejorar la oxigenación a nivel de todos los tejidos, no solamente a nivel del tejido dañado, sino a nivel de todos los tejidos. En su caso se recomendaron hasta 45 sesiones. Para mí, milagroso. No he tomado ningún tipo de medicación, exclusivamente con la cámara hiperbárica. En este tratamiento también encuentran alivio personas que arrastran las secuelas del COVID. Que me sentía más animada, que tenía más destreza, cosas que había perdido mucho al salir de toda la pandemia. Es el único centro privado de la comunidad que cuenta con este servicio y al que ahora acuden pacientes derivados de la sanidad pública. Uno de los pacientes que nos ha derivado del Hospital Clínico de Valladolid es un paciente oncológico que está mejorando muchísimo. El tratamiento también se ha usado en personas con pérdida de memoria o con dermatitis. La rescisión del convenio entre SACIL y el Hospital San Juan de Dios de Burgos abocará con toda probabilidad al cierre de este centro. Sus responsables insisten en renegociar los términos del acuerdo, ampliando la cartera de servicios y la dotación económica hasta los 8.600.000 euros, es decir, 3 millones más que en la actualidad. Que se cumplan los acuerdos por los cuales accedimos a prorrogar el convenio. Si no se cumplen, no podemos mantener esa financiación porque no podemos seguir manteniendo los déficits que arrastramos. La pandemia está trasladando la prostitución de los grandes clubes de alterne a los pisos. Lo confirma la delegación del Gobierno. Hoy ha informado de la detención de un hombre de 26 años que explotaba sexualmente a 4 mujeres en un domicilio de Valladolid.
La Operación Manero es el último ejemplo de los cambios que se han producido en el mundo de la prostitución. Desaparecen los grandes burdeles y las mujeres son escondidas en pisos. Se convierten en invisibles y allí son sometidas por un proxeneta que fija las normas. Y sabemos que al menos llevan 3-4 meses porque estas mujeres estaban de forma irregular en España. Ellas mismas no pueden decidir si tienen o no tienen relaciones sexuales con la gente que acude a los pisos, o sea, es de obligado cumplimiento. Y, de hecho, si tienen el móvil encendido, si tienen más tiempo del estipulado, van siendo sancionadas de forma constante. Es un círculo pernicioso. En este caso, las mujeres eran jóvenes de entre 22 y 24 años, 4 que apenas salían de la casa ubicada en esta calle de la capital vallisoletana. Solo en este año en Valladolid la Policía Nacional ha realizado 20 inspecciones y han detenido a 4 personas. En todos los casos se repite la misma pauta. Las mujeres generan dinero, no ganan dinero. Y advierten que es fácil entrar en ese mundo, pero complicado salir. Con el dinero que recaudan traen a más mujeres y la ruleta nunca para. Internet es muchas veces la antesala a los abusos y la explotación. Un niño entra en una conocida web de contactos con su nombre, sus datos y su edad real, 13 años. Empieza a recibir mensajes de adultos que acaban abusando sexualmente de él. La denuncia de la familia al ver su móvil ha acabado en una operación policial con 35 detenidos en ciudades como Burgos. Algunos son mayores, otros de solo 20 años. Están acusados de delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Y también se investiga a la web, carente de filtros. Norbert Feger, alias Igor el Ruso, mató a las 3 víctimas de forma consciente, voluntaria y con alevosía. Así lo ha decidido el jurado popular, que ve culpable al serbio del asesinato en 2017 de 2 guardias civiles y un ganadero en Teruel. La condena se fijará en la sentencia, aunque estos delitos están castigados con la prisión permanente revisable. Esta pena se sumará a una cadena perpetua en Italia por 2 muertes y otra de 21 años por intento de homicidio. A 12 días para las elecciones en la Comunidad de Madrid, el CIS vuelve a reflejar un empate entre los bloques. La suma de Partido Popular y Vox obtendría entre 65 y 69 escaños. Los partidos de izquierda conseguirían entre 67 y 73 diputados. Ninguno de los bloques alcanzaría la mayoría absoluta en la horquilla más baja, aunque la izquierda estaría creciendo en votos. Ciudadanos no lograría entrar en la Asamblea de Madrid. La encuesta aumenta la tensión que se vivió en el único debate electoral con todos los candidatos. Ayuso tuvo que defender su modelo de gestión de la pandemia y Gabilondo sorprendió ofreciendo abiertamente a pactar con Iglesias. Quiero luchar para que todos aquellos que están intentando destrozar España desde la Moncloa lo hagan también en Madrid. Madrid es la pieza a batir, es la pieza clave. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? ¿Usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto? Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. La Junta ha salido hoy al paso de las críticas porque entre los premios Castilla y León no hubiese ninguna mujer. Ha insistido en que cualquiera puede presentar candidaturas y que los jurados son los que deciden. Se ha referido también a la ausencia de Luis Tudanca en el acto. Es una falta de educación, es una grosería. Es decir, hay cosas que uno tiene que aprender de niño, que es cuando no le invitan a un sitio, pues hay cosas que no se hacen. Porque no es una grosería con nosotros, es una grosería con los premiados. Ya no sabemos por qué no acudió, si no cree en la comunidad, si no tiene un proyecto de comunidad, si no le dejaron desde el PSOE de León o si simplemente es que es un maleducado de tomo y lomo. BBVA plantea despedir a 3.800 trabajadores, 800 de ellos en servicios centrales, y cerrar unas 530 oficinas en toda España. Esto supondrá la salida de 1 de cada 7 empleados y la clausura de 1 de cada 5 sucursales. En la territorial noroeste, donde se encuadra Castilla y León con Galicia y Asturias, se sabe que la intención es cerrar
59 oficinas de las 330 existentes, pero no se conoce todavía el número de despidos. Manteniendo el mismo porcentaje, afectaría a un centenar de trabajadores de los 850 que forman esta plantilla. El vicepresidente de la Junta ha lanzado hoy un mensaje a los sindicatos y a la patronal. Insiste en que las cosas han cambiado y les pide que acepten la nueva situación. Las prerrogativas del Ejecutivo son del Ejecutivo, y que es el Ejecutivo quien gobierna, ¿eh? Y que nosotros tenemos multitud de acuerdos listos para firmar, pero nadie se puede instalar en el chantaje permanente, porque he de informarles que esta Administración no va a ceder al chantaje, ¿eh? No se puede negociar así. Esto no son maneras. Habrá una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia. Una propuesta del PSOE que al menos contará con el apoyo de Podemos. Por Ávila, la procuradora no adscrita, María Montero. Para PP y Ciudadanos, esta comisión solo tiene como objetivo desgastar al Gobierno. Cuando el Partido Socialista ya no ha tenido otro remedio que dar otro paso y decir, hagamos una comisión de investigación con la única voluntad de evitar que esto vuelva a pasar nunca. Hacer política sobre los muertos es deleznable. El Partido Socialista lo ha intentado hacer con la moción de censura y ahora vemos que sigue intentándolo. Ese uso partidista de utilizar la desgracia de todos nosotros para acosar y desgastar a un gobierno, vuelvo a decir, no. Tengo la certeza total de que esa comisión se va a crear. Es importante que se conozca cómo se gestó, cómo se gestionó la pandemia desde el punto de vista de las residencias de la comunidad autónoma, y por eso sí que lo vamos a apoyar. Luis Fuentes ha presidido esa Junta de Portavoces y se sienta ya en esta mesa para hablar no de política o no solo, sino del 500 aniversario del movimiento comunero. Presidente, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este informativo porque preside esta casa y es el anfitrión, de hecho, de esta gran exposición que nos ha traído hasta aquí. Encantados de tenerlos aquí y encantados de que podamos expresar y explicarle a todos los ciudadanos de Castilla y León lo que es este movimiento de 500 años de comuneros. Bueno, la pandemia se ha cruzado en medio de los preparativos de este 500 centenario, de este 500 aniversario, mejor dicho. Ha obligado a adaptarlo de alguna forma, todo lo que estaba previsto inicialmente. ¿Está satisfecho con el resultado de ese programa? Estoy muy satisfecho. Evidentemente, cuando planteamos hace ya varios años cómo íbamos a celebrar este 500 aniversario, a nadie se nos pasaba por la imaginación que íbamos a tener en la situación que tenemos actualmente. Por lo tanto, como el resto de los ciudadanos, como el resto de las empresas, como el resto de las instituciones, nos hemos tenido que adaptar. Nadie estaba preparado para lo que venía y por lo tanto nos hemos tenido que adaptar. Pero estoy absolutamente convencido de que el resultado final de todas las actividades que hemos programado están muy por encima de las propias expectativas que podríamos tener hace un año por estas fechas, cuando sabíamos que todos estábamos en nuestra casa cerrados prácticamente a cal y canto. Además de esta exposición, que podemos decir que es el elemento más visual y el primero, hay más actos que forman parte de ese programa. ¿Qué nos puede ir adelantando? Porque el siguiente es el Congreso. Realmente hemos empezado antes con otras actividades porque muchos de los municipios, de los pueblos de Castilla y León están programando esos actos. Dentro también del paraguas de la Fundación Castilla y León están programándose, me parece que son entre 60 municipios de Castilla y León, hay actos dentro de lo que es la celebración de este quinto centenario. Pero, como dices, la exposición es una exposición única que a partir de mañana todos los ciudadanos de Castilla y León pueden pasar a visitarla de forma gratuita. Tendremos un congreso internacional para dejar claro ya qué es lo que ocurrió hace 500 años, pero sobre todo las consecuencias que trajeron ese movimiento de libertad, de igualdad, de justicia social que tenían los comuneros. Y aparte de eso, pues tenemos preparados para el otoño pues el estreno de una ópera de los comuneros y también tenemos preparado el estreno de un documental donde se explicará exactamente qué ocurrió hace 500 años.
El rey ha aceptado la presidencia del programa de esta conmemoración. ¿Hay intención de que venga en algún momento? ¿Hay ya noticias de Casa Real? ¿Sabemos cuándo podría ser? Realmente él estaba interesado, la Casa Real estaba muy interesada en participar en los actos. No puede venir hoy, que sería muy importante tanto para nosotros como él, porque ya tenía la agenda, como todos sabemos, está en Cartagena, y no había posibilidades. Lo que sí que han expresado es esa voluntad de participar en uno de los actos. Exactamente todavía no nos han dicho, porque tienen que mirar la agenda de la Casa Real, como todos podemos imaginar, es bastante complicada de gestionar. Brevemente, una cuestión política. Son momentos complicados, lo estamos viendo, lo vimos también en el terreno político la semana pasada en ese pleno tan complicado. De alguna manera, ¿la situación se va a poder reconducir? ¿Esa crispación se va a ir amainando o tenemos que acostumbrarnos a sesiones como esa a partir de ahora? Yo tampoco le daría tanta importancia. En un pleno de 9 horas que tuvimos, esas incidencias fueron 2 minutos, 3 minutos como mucho. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese pleno se decidieron cosas importantísimas para todos los castellanos y leoneses. Se aprobaron, ayudas a la gente de la cultura, a la gente del turismo, a los agricultores y ganaderos, a la gente que está en los ERTES, es decir, al empleo. Tenemos que empezar también a relativizar esas pequeñas o grandes actuaciones dentro del Pleno y quedarnos con lo importante, que estamos trabajando y trabajando muy duramente para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Bueno, lo importante es que mañana es el Día de la Comunidad. La campa volverá a estar vacía, pero ¿va a estar en Villalar? Estaremos en Villalar, estaremos en todos los pueblos que fueron protagonistas en esas jornadas. Estaremos en Peñaflor de Ornija, estaremos en Torrelobatón, estaremos en Marzales y estaremos también en Villalar. Es decir, haremos una pequeña homenaje a esas noches y esos días de 22, 23 y 24 de abril de hace 500 años. Gracias, presidente, y feliz día mañana de la Comunidad. Feliz día a todos los castellanos y leoneses. Estamos en la antesala del Puente de la Comunidad y un día festivo en el que el riesgo de contagio no decae. Hay restricciones de movilidad y de contacto social que debemos seguir teniendo muy presentes. En este puente tan especial no podremos salir de la comunidad porque se mantiene el cierre perimetral. Sí podremos viajar a otras provincias, pero siempre teniendo en cuenta el toque de queda de las 10 de la noche, que en el interior de las casas el máximo de personas es de 4 y en los establecimientos hosteleros de 6. En Villalar también se espera una celebración diferente mañana, por eso el dispositivo no tiene nada que ver con el de otros años. Serán 80 efectivos los que vigilen que no se produzca ningún incidente. A las puertas del 23 de abril, desde la restauración y la hostelería dan por perdido otro atractivo puente para el sector del turismo. Desde la Sierra de Gredos nos confirman que las reservas en los hoteles son testimoniales, aún algo mejores en las casas rurales. Pero ya tiene la vista puesta en una fecha, el 9 de mayo, cuando finalice el cierre perimetral. La gente está demandando un poquito en la parte de turismo rural, de casas rurales, se está demandando un poco, si bien es cierto que no llegamos a un porcentaje ni a un 75% de ocupación. No hay, es que no hay. Entonces eso, pensando que es un puente, pues te desmoraliza un poco. No sé si llegado el día, pues tendremos algo más de trabajo. Se descarta celebrar músicos en la naturaleza este verano. Esta cita en Hoyos del Espino, en Ávila, ya se suspendió el año pasado, confiando entonces en que en 2021 fuera posible. En pocos meses el espacio que tengo a mi espalda debería de estar ocupado por un enorme escenario y la parcela en la que nos encontramos, la finca Mesegosillo de Hoyos del Espino, llena de miles de amantes de la música en otra edición de Músicos en la Naturaleza. Pero por segundo año consecutivo ninguna estrella del rock vendrá a Gredos. Aunque todavía no hay cancelación oficial, desde la Fundación Patrimonio Natural confirman que no han avanzado en los preparativos porque no hay ningún músico de renombre que esté realizando gira y además desconocen cuál será la situación epidemiológica este verano. De esta manera, el último músico en subirse aquí a las tablas continuará siendo Rod Stewart, tras el concierto del británico en el verano de 2019.
A unas horas del 23 de abril, primeras ofrendas florales en recuerdo a los comuneros. Son vecinos de Palencia ante el monumento dedicado a los capitanes que libraron la batalla de Villalar, en la calle dedicada a uno de ellos, Francisco Maldonado. Pues ahora mira a ver si lo cogéis otra vez, porque está... Y esta es la ventana que hoy nos abren las Cortes. Un viaje al pasado, el relato del antes, durante y después de la Guerra de las Comunidades, escrito con piezas de extraordinario valor, reunidas por primera vez en un mismo escenario. Y esta exposición, Comuneros 500 años, se gestó en la cabeza de Eliseo de Pablos, que es el comisario de la muestra. Buenas tardes, señor de Pablos. Buenas tardes. Gracias por habernos hecho un hueco. Gracias a vosotros. Bueno, podemos decir, sin ánimo de exagerar, que es una exposición única, un proyecto muy ambicioso. ¿Qué es lo que pretende aportar al relato, a la memoria colectiva de los comuneros? Bueno, yo creo que el gran objetivo es crear un marco de comprensión de un momento histórico que trascendente no solamente para Castilla y León, sino también para Europa y para el mundo, ¿no? Pero esto desde un punto de vista de perspectivas equilibradas, es decir, que fuera un equilibrio. Es decir, aquí no hemos pretendido poner el énfasis en los buenos o quién era el bueno, quién era el malo, si el bueno era los comuneros, el malo el rey, etcétera, etcétera, sino que vamos a visión equilibrada para que la gente pueda comprender cuál ha sido el fenómeno de los comuneros y sacar sus propias conclusiones. Y ya digo, esa ambición era el reto de cómo lo dices a través de un contexto de la sociedad de aquellos tiempos en todos los ámbitos, ¿no? Los ámbitos pues, de la guerra, por supuesto, pero también la economía, la sociedad, la iglesia, el arte, etcétera. Son más de 150 las piezas que se reúnen aquí. Imaginamos que haya sido muy complicado. Esta idea ya la barruntaba usted hace 10 años. Sabemos que le ponemos en un compromiso, pero ¿de qué piezas se siente usted más orgulloso? ¿Qué piezas destacaría? Por poner... Yo es que, vamos, creo que cada pieza es una joya. Yo destacaría primero que la gran colaboración de todos los museos, instituciones que han participado, porque están todos los grandes museos nacionales, pero absolutamente todos, desde el Prado, Museo Arqueológico Nacional, Museo de Artes Decorativas, todos los grandes archivos también, la Biblioteca Nacional, la Real Chancillería, y bueno, cada uno en su ámbito tiene piezas realmente de un valor extraordinario, ¿no? Artístico y económico, los dos. Y sí es un compromiso, ¿no? Porque yo destacaría un poco conjuntos, ¿no? Es decir, que conjuntos, por ejemplo, de las monedas, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional ha hecho una selección maravillosa de monedas en curso, que estaban en curso en tiempo de la Guerra de las Comunidades. También el conjunto de armas. El conjunto de armas realmente es impresionante porque son esas armas que se emplearon en la Guerra de las Comunidades, y algunas personalizadas como la espada de Carlos V, de Felipe el Hermoso, la ballesta del propio Carlos V, el cañón de Alonso de Fonseca con su escudo, que era otro de los grandes protagonistas de la Guerra de las Comunidades, que le tenía para defender su castillo de Coca. Y luego es que hay cosas, la primera medalla que hace Durero para Carlos V, la verdad es que necesitaríamos un par de programas. Hay que venir a visitarla a partir de mañana. Sí que me gustaría muy brevemente, para que los espectadores hicieran una idea de lo que ha supuesto convertir el vestíbulo de la sede de las Cortes en un museo temporal. O sea, aquí ha habido que ponerlo todo patas arriba, como quien dice, ¿no? Sí, bueno, es que además ha sido un reto impresionante, y gracias a nuestra diseñadora Beatriz Rubio, que ha hecho un trabajo maravilloso, porque daros cuenta que aquí al lado de donde estamos hablando hay una escultura de 3.500 kilos que no se puede mover, y hemos tenido que salvar una cantidad de cuestiones técnicas. Tema de temperatura, de luz también, sí, ¿no? Mucho cuidado. Sí, aquí la Fundación ha tenido que hacer una obra importante para acomodar estas piezas con su temperatura y su humedad, que si no te las hubieran dejado, ¿no? Es decir, que el reto en el diseño ha sido increíble. También cada pieza está
tiene un estudio, es profeso en cuanto a iluminación se refiere, es decir, que teniendo en cuenta sus características, unas necesitan 20 lúmenes, otras necesitan 500, y bueno, y esto le da esta idea de conjunto de una exposición, yo creo que es muy, muy atractiva en muchos aspectos, y uno de ellos también en el diseño y en la estética. Eliseo de Pablos, muchísimas gracias, porque sabemos que bueno, era un poco complicado que viniera hoy al informativo, se lo agradecemos. Y bueno, invitar a la gente a que se acerque y que visite esta exposición. Sí, un placer. Gracias. España entra hoy en el club de los 10 países que son capaces de diseñar y fabricar un sumario propio. Y no podía recibir otro nombre que el de su inventor, Isaac Peral. Con la presencia de los reyes y las infantas se ha puesto a flote en Cartagena. Se trata del submarino no nuclear más avanzado del mundo. La castellana y leonesa Fundación Cidaut participa en el diseño de un motor de hidrógeno que permitirá la inmersión silenciosa. Y así nos despedimos, nos vamos desde esta sede de las Cortes en este informativo especial. Recuerden que pueden seguir informados en las 7 de Castilla y León Televisión y esta noche a partir de las 10:30 no se pierdan Contigo, Pan y Magia. Ahora los deportes, que pasen un buen día. Adiós.